Buenas, una vez más estamos aquí para hablar de la palabra de Dios, para edificarnos pues cada día. Es importante, es el alimento que tenemos como hijos del Señor. Como seres llamados hijos de Dios tenemos que alimentarnos de su palabra. Comemos cada día para sobrevivir, tenemos el aire, la luz, ¿verdad? Tenemos el agua y el alimento para sobrevivir como seres humanos, pues que fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Y yo quiero hablar en esta hora, pues, de puntos muy exclusivos de que la mayoría de la gente no entiende acerca de la ley. Un pueblo que sin ley, un pueblo que está en anarquismo y un pueblo que no sigue los dictados de la obediencia acerca de la ley que nos refiere cómo debemos de comportarnos, es una ley moral, pues tampoco puede tener éxito. El pueblo de Israel tenía el privilegio que recibió cuatro leyes: la ley de la salud, la ley civil, la ley ceremonial y sobre todas las cosas, la ley moral. Note una cosa, en el arca del pacto estaban los rollos o los pergaminos de la ley de la salud, la ley civil y la ley ceremonial al lado del arca, pero los 10 mandamientos estaban dentro del arca, el palacio del Señor, ese era el arca, donde se dictaba la manera o forma como debíamos de ver, cómo vivir los pueblos. Israel tenía que vivir a la altura de eso porque era el pueblo del pacto que iba a través de la historia llevar a millones de personas al conocimiento del verdadero Dios, porque el mundo estaba lleno, a como está hoy, de dioses paganos, dioses que ni existen y tenían unos conceptos de la vida diferentes a lo que él tenía. Entonces el privilegio grande que tuvieron como pueblo era un pueblo santo, un pueblo llamado separado, no quiere decir que vivían todos en santidad, era un pueblo santo, separado para vivir en santidad y para eso tenían que tener la base del pacto. Eso fue lo que se celebró en el monte Sinaí, que él trajo su ley y la escribió con su dedo, con su espíritu, en dos piedras maravillosas y se las dio a Moisés como memorial y luego las dictó Moisés, las leyó, la escribió en un pergamino para que el pueblo supiera cuál era su deber y también le dio la ley ceremonial en caso, oiga bien, si el pueblo de Israel hubiera sido un pueblo fiel, santo, no se necesitaba ley ceremonial, porque la ley ceremonial lo que hacía es que nos sacaba del hoyo cuando cometíamos un pecado. En otras palabras, nos limpiaba para que siguiéramos el blanco, como es hoy en día. Los cristianos dicen la ley moral se fue a la porra. No, el Señor no clavó la ley moral en el Calvario porque la ley es universal, es para todo el mundo. Desde un principio, no es para los cristianos, no es para los protestantes, no es para los mesiánicos, no, es para todo el mundo. Si usted cree que es exclusivo, está equivocado. Ese es el problema que tuvieron los israelitas. Yo tenía que ir a las alturas porque era un pueblo santo, real sacerdocio, que había sido amado para que fueran luz en las tinieblas. Y desgraciadamente, hoy en día, pues, la mayoría de los cristianos no entienden este concepto y se van con su parlachín de la gracia y hablan del evangelio, la buena nueva, si usted ha usado un ticket para poder seguir viviendo como vivían los israelitas. Y si usted tenga mucho cuidado, porque esto es una controversia grande que existe desde el primer siglo, cuando los primeros cristianos vivieron a la altura. La iglesia después vino cambiando y los líderes que llegaron con diferente mentalidad, diferente filosofía y comenzaron a corromper la verdadera forma en que nosotros los seres humanos tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces voy a hablar cuál es la verdadera ley que fue clavada en la cruz. Como dije, el Señor le dio cuatro leyes maravillosas al pueblo de Israel. Lo mismo ahora. Hay unas leyes que no se exigen, pero tenemos que hacerlo a la voluntad del Señor. La ley ceremonial es los ritos, todo aquello que se le dio al pueblo para que pudieran mantener una relación con el Señor. Pecaban, había una forma correcta de poder limpiar esos pecados. ¿Y cuál era? Pues el pueblo tenía que llevar un sacrificio al templo o al santuario y ahí un sumo sacerdote lo tocaba, lo mataba y él rociaba la sangre en el altar
de bronce, y ahí se quedaban los pecados. En los cuatro cuernos era una señal de que sus pecados eran perdonados a todo el mundo. Y había una fiesta al final de todo el séptimo mes que se llamaba la fiesta de Yom Kippur, o sea, el día de expiación. Entonces vamos a hablar esto porque es importante, son pequeñitos estudios que les tengo que decir para que le ayuden a usted a permanecer y sáquese todas esas cosas que le han enseñado en la iglesia acerca de la ley moral. La ley moral es como un paraguas, es un sol radiante que está cayendo, usted se pone debajo del paraguas y se protege. Si usted es un siervo de Dios o un hijo de Dios, ¿verdad? O como decimos la mayoría, un hijo del Todopoderoso, usted va a querer vivir bajo esa. Ay, dice, yo estoy escondido en Cristo, dice, violando su ley. Ay, yo cada día celebro el día de reposo con el Señor. Ah, sí, y violando su ley. No es así, no es así. Tenemos que ser más serios en estas cosas, porque en el reino de los cielos no vamos a vivir como unos ignorantes. Tampoco se nos va a permitir que nosotros hagamos lo que se nos da nuestra regalada gana. Existe lo que se llama anarquía. Las iglesias, los, esas personas que celebran tal día de reposo en tal día y no celebran el día de reposo que es el séptimo día, que en el lenguaje es Shabbat, día de reposo, cuando todos nosotros nos reunimos en nuestra congregación, alabamos el nombre del Señor y ese día se lo dedicamos directamente al Señor. ¿Qué deshonra hay? Ahora dice, yo lo guardo, dice. ¿Qué va a guardarlo? Guardar significa dedicárselo ese día al Señor. Algunas veces tenemos circunstancias en la vida que Él comprende, porque Él dice que es mejor, dice es mejor un corazón en obediencia que los sacrificios. Y esa es la manera en que nosotros queremos llegar a entrar a su mente y a su corazón para que usted haga cambios en su vida, ¿verdad? Usted tiene voluntad, tiene razón, y el Espíritu del Señor está conmigo diciéndole a ustedes que ustedes pueden razonar mejor y vivir a la altura, vivir en la mejor universidad, allá arriba, donde usted se prepare mejor, pensar en las cosas maravillosas que Él nos dijo a través de su libro, a través del Antiguo y el Nuevo Testamento llamado. Bueno, entonces yo pregunto ahora, ¿cuál es la diferencia entre la ley moral y la ley ceremonial? A las cuatro leyes el pueblo acostumbra a decir la ley de Moisés. No es de Moisés, es del cielo. ¿Ve? Pero ellos les aplicaban por esa forma, ellos tienen un concepto erróneo acerca de la ley, acerca de Yeshua, los judíos. No pudieron entender bien la relación del pacto que tenían ellos con el Creador, con Yahweh, el Padre Celestial, el Padre de Yeshua. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la ley moral y la ley ceremonial? La Biblia presenta dos leyes, una inmutable y eterna, la otra provisional y temporal. En una se presenta el deber del hombre hacia el eterno y su semejante. La otra se dio a causa de la desobediencia del hombre hacia el eterno. La ley moral. La ley moral de los 10 mandamientos es una expresión del carácter del eterno. Es la norma de toda justicia, una expresión de su voluntad. La Santa Biblia fue escrita por hombres bajo la impresión del Todopoderoso, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres del Todopoderoso hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, según de Pedro 1:21. La ley moral de los 10 mandamientos no se dio por inspiración, sino que el Eterno la escribió con su propio dedo en tablas de piedra. Y Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y mandamiento que he escrito para enseñarles. Es la única. Las tablas es la única que él escribió. Éxodo 24:12, nada más. Lo demás, pues ya lo escribe porque él está dictando. Y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo del Todopoderoso. Éxodo 31:18. La ley moral es la encarnación de dos grandes principios, el amor hacia nuestro Creador y el amor hacia el prójimo. Cuando el maestro de la ley preguntó a Cristo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente.
Este es el primer y grande mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo 22, 36, 40. Imagínense usted, respeto grande a su creador, amarlo con todo su corazón y hacer lo que él le dice, los primeros 4 mandamientos y los últimos 6 con su prójimo, hacer lo mismo, aplicarse eso. Entonces usted está guardando toda la ley. Usted, usted está viviendo en santidad, usted está guardando los preceptos, los estatutos del Señor, debido a que su corazón está relacionándose de una manera en santidad con el Eterno, el Creador, su Padre Celestial y su prójimo, su hermano, su amigo, su sobrino, los primos, la familia, todo el mundo, toda la sociedad que tenemos aquí, que se confunde cada día en religiones. La transgresión de la ley moral se llama pecado. Por lo tanto, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. 1 Juan 3:4. Algunos leen estos versículos y pasan desapercibidos porque si sus maestros le han enseñado a violar la ley moral, y óigame, usted que es maestro, predicador, si está hablando en contra de los 10 mandamientos que fueron clavados en la cruz, ja, tenga mucho cuidado porque usted va a ser también llamado a juicio delante del Eterno porque la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. De la ley moral, Yeshua dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Para explicar mejor, la ley es la Torah. Jesucristo cuando vino a la tierra personificó la ley, vive cabalmente, cabalmente. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, para los maestros y los predicadores, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, más cualquiera que lo haga y lo enseñe para pequeños personajes como yo, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ay, 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 eso me gusta mucho. Mateo 5, 17 y 19. Por muy pequeño que sea en esta tierra, por muy malentendido que sea en esta tierra, por mucho juicio que se me dé, pues, por lo que yo tengo en convicción, me importa un comino. Lo veremos en el cielo y a ver quién es más grande que usted. Así lo dice el Señor. La ley ceremonial o por oficial fue dada a causa de la transgresión de la ley moral. La ley ceremonial consistía en ordenanzas, ceremonias, sacrificios en el santuario, ritos. Este sistema se refería a la futura redención a través de Yeshua. Esta ley tipifica los misterios que figuran en el plan de la redención en Yeshua. En la celebración de la fiesta de la Pascua y las primicias que ofrecía el pueblo judío, el Eterno le dio las especificaciones que debían observar claramente como una representación de Cristo. La Biblia dice, no ofrecerás cosas levadas junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová, tu Elohim. Éxodo 34, 25 al 26. El apóstol Pablo dice, limpiados pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Aleluya, santidad. Sin levadura como soy, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Primera de Corintios 5, 7. Escúchenme, ancianos, con estas palabras. Vuélvanlas a estudiar. En cuanto a la primicia ofrecida de los frutos, luego escribe, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego lo que son de Cristo en su venida. 1 Corintios 15, versículos 20 al 23. Después de la muerte de Cristo, la ley ceremonial ya no se observa. Esa es la que mandó al. La cumplió él plenamente y vino a vivir de acuerdo a la ley moral. Era la Torah viviente. Por eso es que dice el que está en Cristo nueva criatura es por las promesas que él
nos ha dado y por el hecho que Él hizo en la tierra cuando estaba caminando en la tierra. Hombre perfecto que vivió de acuerdo a la voluntad de Dios y Él nos ha prometido a nosotros estar con nosotros porque conoce nuestra condición, nuestras debilidades y como somos seres humanos, como dicen, en cualquier rato estallamos, explotamos y tenemos que someter esa voluntad a Él. Y Él lo hace a través de su Espíritu que el Padre le prometió y que lo envió en el día de Pentecostés y lo tiene ahora aquí trabajando a través de su presencia. Es su Espíritu el que hace la obra. Después de la muerte de Él, la ley ceremonial ya no se observa. Y ese es el problema de muchas denominaciones, de muchos llamados creyentes en Yeshua. Están tratando de revivir la ley ceremonial, entonces vamos a tener que revivir los sacrificios y por eso están hablando que se va a construir un tercer templo para ofrecer sacrificio, porque el sacrificio de Cristo no fue perfecto y hay que perfeccionarlo hoy. Nosotros tenemos que ofrecer un sacrificio, un cordero, igualito a como hacían ellos en el tiempo pasado, cuando el cordero de Dios, el cordero perfecto ya fue ofrecido y está a la diestra del Padre intercediendo por su pueblo como un sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, y ya pronto viene, ¿ok? Por lo tanto, anulando, dice así, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, dice, oiga bien esto, no adiosgó en comida o en bebida en cuanto día de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Colosenses 2, 14 al 17. Para aquellos que enseñan sobre estas cosas, tengan mucho cuidado cuando leen Colosenses 2, 14 y 17 y pónganse a analizar el pensamiento, la actualidad y lo que estaba haciendo Pablo, esclareciendo un punto muy importante, porque muchos creyentes se habían vuelto al judaísmo otra vuelta y habían cometido el error de dejar los pasos que lo había dirigido hacia el Mesías. La ley que consentía ordenancia, la tipificación de la muerte, Cristo fue un clavado en la cruz, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre haciendo la paz. Efesios 15. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los sacrificios que se ofrece continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. Hebreos 10:1. Oye, ahí usa la palabra ley, no está hablando de la ley moral, está hablando de la ley ceremonial. El Eterno quiere hacer un nuevo pacto con sus hijos. Desea escribir en este nuevo pacto la ley moral en sus mentes y los corazones. Dice la Escritura, y aquí vienen días, dice el Señor, en que establecerá con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Si usted lo toma literalmente a creer que es Israel en la carne, pero ya hemos establecido quién es el verdadero Israel de Dios. Se compone de judíos y gentiles, ¿verdad? Que dice que esa separación de las paredes que estaba allí la derrumbó al él llegar y ofrecerse como el Cordero de Dios, que fue el que se sacrificó en el día de la Pascua. Dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Elohim y ellos serán a mí por pueblo. Hebreos 8, versículo 8 y versículo 10. Bueno, ya hemos terminado de hablar estas pequeñas palabras y disertación que le sirven de motivación e inspiración y al mismo tiempo le den un motivo para escudriñar la escritura, no te hagan sentado allí y no hacer nada, porque la mayoría de los creyentes tienen una responsabilidad muy grande y eso es los más inteligentes, más intelectuales, los que escudriñan más las escrituras y entienden bien el plan de redención desde el Génesis 3:15 hasta Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, no sea que su pastor, que su líder, que su maestro sea el que le esté guiando. Comience a estudiar las escrituras, porque viene un tiempo en que usted va a lamentarse de no haberte
no haber entendido el plan maravilloso. La ley moral, aquí en el corazón, aquí en la mente, se tiene a través de una relación muy personal con el Creador. Tiene se obtiene llegando al momento en escudriñar las Escrituras y pedirle al Todopoderoso que nos envíe su Espíritu a nuestra mente y corazón, su inspiración divina, y nos motive a caminar en Él. Porque hay muchas personas que están estudiando filosofía griega, doctrinas que se elaboraron en el siglo III y han hecho barbaridades dentro del verdadero cristianismo, dentro de los verdaderos cristianos. Y nosotros tenemos ese problema, nosotros tenemos que estar en contra de muchas cosas que no estamos de acuerdo, y aunque les guste o no les guste, aunque miren las cosas como van caminando con nosotros, tienen que entender que ese es el camino estrecho. Por el camino ancho andan millones de personas y no saben para dónde van. Les pasa como el cuento de Pueblo, ¿para dónde va la gente? ¿Para dónde va Vicente? Y siguen estos líderes y eso es lo que los están guiando, como dice, a un desfiladero y lo están tirando. Tenga mucho. El Señor ya pasó ese momento en que él ignoraba todas esas cosas aberradas, pero ahora Él está renovando su pueblo porque nos está preparando para lo que acontece. Para su segunda venida, nadie está preparado. Son cuentos. Si no, para lo que viene, no hay rapto, hermano. No hay rapto. No hay cuestión de que vos sos el privilegiado, te voy a esconder debajo de un árbol para que nada te pase. Nada, pues. En el tiempo de la gran tribulación, usted va a tener que tener una convicción maravillosa que aún su vida diga: yo doy por el testimonio de Yeshua y por el testimonio de mi Padre Celestial. Aquí las religiones se juran al carajo. Toda esta religión están enseñando a las personas una salvación facilita. Y el Señor dice: no caminen por esos caminos, pero a ellos les gusta solo caminar. ¿Por qué? Piénsenlo. Hay mucha plata, ¿verdad? Entonces a los ignorantes hay que, hay que quitarle la plata. Es el tema tradicional de los cerqueros. Dice: cada día que nace un tonto. Entonces seguimos inventando cuentos para que ellos lo crean. Entonces, crean la escritura, hermano. Les doy ese consejo maravilloso, sano. No escuchen a cada voz que sale por ahí, cuestionen su carácter, porque hoy en día hay muchos que están llevando hacia otros caminos. Un judaísmo, ¿cómo se llama? Judaizando, bueno, hasta circuncidándolos. Qué aberrado eso. De todas maneras, pues. 4 leyes fueron las que el Señor les dio al pueblo de Israel para que fuera un pueblo sano, un pueblo que estuviera dispuesto a darle esas verdades a los pueblos. No lo hicieron. Hace 2000 años eso se hubiera consumado cuando el Yeshua, cuando el Mesías llegó. Pero el pueblo no estaba preparado, estaba nada más preocupado en debate, en escribiendo libros, había no sé cuántos sabios, escribiendo todas sus tradiciones, y hoy en día siguen la misma fiesta. Se reúnen en las canechas, otros ya se llaman mesiánicos, andan por allá y hacen grandes, bueno, fiestas. Y están ahí, pero no, es sencillo esto, es sencillo esto. Lo que el Señor quiere es que usted viva a la altura. Vivir a la altura, nosotros tenemos que ser obedientes y someternos a su voluntad. Y cada vez que erramos, miramos el mandamiento, cuál erramos y le pedimos a Él fuerza. Porque Él nos ha enviado su Espíritu. Dice que Él nos ha dado de su Espíritu para que nosotros podamos caminar en la tierra y vivir una vida plena. Una vida en que la gente diga: verdadero siervo de Dios. No necesitan dar una pancarta y yo guardo los mandamientos y la ley de Dios. Y atrás, por gracia soy salvo, dice. ¿Eh? No, no necesitamos dar eso. Lo único que necesitamos es caminar en el camino del Señor, dejar que su Espíritu muera en nuestras vidas y nos guarde hacia una perfección que la vamos a necesitar. Nadie va a entrar
al reino del Señor, si no ha purificado su vida, si no ha establecido el pacto de la ley básico en nuestro corazón. Él lo hace, pero Él lo hace porque usted es consciente y usted vive de acuerdo a las alturas de eso. Bueno, llegamos a la finalidad. Espero que el Señor me los guarde, me los bendiga, su hogar, a su familia, a sus hijos, todos aquellos que están viviendo de acuerdo a su voluntad, pues sigan inspirando y motivando a otros. No sea mezquino. Si a usted le gustó este pequeño video, mándeselo a otros. Suscríbase, hombre, para que los videos estén ahí en la web, que se expandan, se crean, no los borren. Si ustedes creen que van a vivir así, sin motivación y sin deseo de progresar en la vida espiritual y van al reino de los cielos, mala noticia. No, no, así no llega. Ese camino está errado. Tiene que vivir a la altura. El mentiroso tiene que dejar de mentir. ¿Eh? El violador tiene que dejar de violar. El adulto tiene que dejar de adulterar. Los que son rebeldes y no escuchan al Señor tienen que ser rebeldes. Todas aquellas personas que cuestionan, sí. Cuestione. Entre razón con el Señor. Pero no cuestione usted como que usted es el sabio de Sión. Hombre. Cuestione con una humildad al Señor. Diga, Señor, yo no entiendo eso. Esa me pasa a mí. Padre, esto a mí me trae un poquito confundido, ando confundido. ¿Quieres que ayudarme? Y me da claridad para entender lo que está pasando. Bueno, bye bye. Que el Señor me lo guarde y los bendiga, ¿verdad? Y para aquellos que no entienden, porque algunos me han dicho, no entiendo. Pues, ore al Señor para que le dé un sentido que pueda percibir lo que estamos hablando. Mande estos videos a otros.